bendiga, hermanos y niñas, en esta hora. Hoy domingo nos toca la clase de escuela dominical. Yo soy la maestra Abigail de los Santos, de los niños de 9, 10 y 11. Y hoy vamos a ver esta clase muy importante. Vamos a comenzar con una oración para comenzar. Les pido que ahí donde están en su casa, sentados, parados, y todos los que estén ahí, que los inviten para que presencien esta clase, que aprendan de la palabra de Dios. Y les pido que cierren sus ojos ahí donde están. ¿Listos? Padre Celestial, en esta mañana le damos gracias por la oportunidad que nos dio de estar aquí una vez más. Gracias por la oportunidad que nos da de enseñar. En esta hora, Señor, voy a compartir la palabra tuya, Dios, esta historia, Señor, hacia los niños y a todos los que nos ven. Le pedimos, Señor, que esta palabra sea guardada en el corazón de cada uno de ellos. Dios, que usted nos ayude a comprender, a entender, Señor, a memorizar su palabra, Señor, como usted mejor lo prefiera. Dios, que esta palabra llegue a los corazones, Señor, quede memorizada, Señor, para que el día de mañana que ellos crezcan, que sean grandes, Dios, recuerden tu palabra y la puedan compartir, Señor, con alguien más. Se lo pedimos y le damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Les pido por favor que vean el video completo, que esta historia que vamos a ver tan importante habla de la obediencia. Y en esta mañana vamos a compartir esta historia. Esta historia no es un cuento, esta historia está en la Biblia, está ahí en el libro de Samuel. Y vamos a ver de qué va a tratar. El tema de hoy es la desobediencia de Saúl. ¿Se acuerdan ustedes de Saúl? Fue el rey Saúl, ¿sí? La desobediencia de Saúl. Y vamos a ver dónde habla la palabra de Dios y qué es lo que vamos a decir. Está en 1 Samuel 15, 22. Es el texto que nos vamos a memorizar y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Sí? Lo repetimos 2 veces y comenzamos la clase. Dice la palabra de Dios, 1 Samuel 15, 22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15, 22. ¿Otra vez? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15, 22. ¿Sí? Espero se los haya grabado un tantito y si no ahorita lo repetimos otra vez. Vamos a hablar del rey Saúl. Vamos a hablar de un pecado que el rey Saúl cometió, aparte de todas esas cosas malas que él tenía. Pero vamos a ver qué pasó. Mire, para que ustedes me entiendan, vamos a hablar qué es el pecado. Imaginen que aquí yo tengo 2 platos de cereal. Los 2 platos están limpios, están bonitos, pero uno lo vamos a dejar así y al otro le vamos a poner tierra, piedras y se lo pueden comer como ustedes quieran. Lo vamos a revolver y ustedes me van a decir ¿cuál de los dos prefieren? Si el limpio, que se come con leche, o este sucio que si le echamos leche o le echamos agua, se va a volver lodo, ¿sí? ¿Cuál prefieren? ¿El limpio o el sucio? Yo me comería este, porque las piedras no pasan, ¿sí? Bien, yo creo que ustedes también prefieren el limpio. Bueno, vamos a ver qué pasa con este cereal. Este cereal que tiene piedras, estas piedras y esta tierra que yo le eché, es el pecado, ¿sí? El pecado ensució el cereal que yo me iba a comer. Las piedras es el pecado. Entonces, cuando yo dejo entrar el pecado en mi vida, el pecado me ensucia, ¿sí? El pecado es malo, me ensucia mi vida. Y eso no es bueno delante de Dios. Vamos a ver qué hizo el rey Saúl, que dejó entrar el pecado en su vida y cuál fue el pecado que él cometió, ¿sí? Bien. El rey Saúl. El rey Saúl, habla la Biblia que fue el primer rey de Israel, no sé si ustedes se acuerdan. Dios lo escogió para ser el rey y usó a un hombre que se llama Samuel. Este hombre que está aquí, a ver si lo alcanzan a ver, es Samuel. Fue un juez de Israel. ¿Se acuerdan ustedes de Samuel? Ese coro que dice, Samuel era un niñito que amaba mucho a Dios y desde pequeñito sabía cantar y orar. Jehová le habló y le dijo, Samuel, Samuel, Samuel. Entonces Samuelito así le respondió, heme aquí, Señor. Ese niño chiquito, del que hablamos hace varios tiempo atrás, él es Samuel, ¿sí?
Samuel, un juez de Israel, a él Dios lo usó para ungir a los reyes. Dios le decía que a qué persona iba a ungir, así que Dios escogió a Saúl. La Biblia habla de Saúl, que era un hombre muy hermoso, un hombre muy guapo. Dice la Biblia que era alto, que todos los hombres le llegaban aquí al cuello. Sí, era un hombre fuerte y valiente, pero tenía defectos, y vamos a hablar de ese defecto que él tenía. Entonces, después que él siguió siendo rey, Dios le dio una orden y le dijo a Samuel: dile a Saúl lo que te voy a decir. Así que Samuel fue con el rey. Fue con el rey Saúl. ¿Quién escogió a Saúl? Dios. ¿Y quién le dijo que iba a ser rey y quién lo ungió? Samuel, ¿sí? Este es el rey Saúl, ¿sí? ¿Sí lo pueden ver aquí? Y le dijo Dios a Samuel: dile a Saúl que vaya y tome a los amalecitas y los destruya, que destruya todo lo que hay ahí, que los aniquile, ¿sí? Dios le dio esa orden, que destruyera todo. No le dijo: vas a guardar tantitas cosas o deja vivo a alguien o guárdalos ahí. No, le dijo: vas a destruir todo, porque ellos han hecho lo malo delante de mí. ¿Saben quiénes eran los amalecitas? Miren, los amalecitas era un pueblo que siempre atacaba a los israelitas, ¿sí? Le robaban el ganado, le robaban la cosecha, mataban los animales que ellos tenían, pero aparte de eso, ellos tenían algo muy feo. Ellos eran idólatras. ¿Saben qué es ser idólatras? Idólatras es adorar a alguien, un animal, una persona, una cosa, que le das el primer lugar antes que a Dios. Supongamos que yo hago un monito con el cornflakes, me salió un monito bien bonito y yo lo tomo de ídolo, ¿sí? Y yo le digo: ay, cornflakes, cereal, por favor, cuídame. O me salió un monito bien bonito de plastilina. O ¿qué puede ser otro ídolo? Una caricatura. O puede ser mi mamá, mi papá. Le damos mucho tiempo a ese ídolo y esos son dioses falsos, como dicen los niños, ¿sí? Le damos más tiempo que el que le damos a Dios y eso se convierte en un ídolo. Los amalecitas adoraban a dioses falsos. Por eso Dios no le agradó eso y dijo: si yo dejo a los amalecitas vivos, van a llevar esos ídolos a mi pueblo Israel y se van a corromper y van a empezar a adorar esos ídolos falsos y a mí no me gusta. Entonces le dijo Samuel: dile por favor al rey Saúl que vaya y los derrote, que vaya y los destruya a todos. Así que, ¿qué creen? Él obedeció, el rey Saúl, y dice en la Biblia que tomó 200,000 hombres a pie, ¿sí? Y se fueron. Antes no tenían bombas ni nada de eso. Agarraron sus armas, sus espadas, sus cuchillos, lanzas, con lo que ellos peleaban. Y dice la Biblia que agarró 200,000 hombres. Y aquí están los soldados que él agarró. Toda una tropa, bastantes. Y se fue contra los amalecitas, ¿sí? Y ahí hicieron una emboscada. Miren. Hicieron una emboscada y cuando entraron a la ciudad de los amalecitas, empezaron a destruir todo lo que se les ponía a su paso. Mujeres, niños, hombres, bebés que todavía tomaban leche, todos los animales, porque Dios les dijo: todo lo vas a destruir, ¿sí? No le dio otra orden más que esa. Entonces ellos empezaron a destruir todo. ¿Pero qué creen? El rey Saúl, cuando vio al rey de ahí de los amalecitas, que se llama Agag, ¿sí? Ese hombre no es mucho pronunciado, pero al rey le dijo: a él no lo mates, ¿sí? Dijo: a él no lo mates, déjalo ahí en un lado, a ese no lo vamos a llevar. Y no lo quiso destruir, no lo quiso matar, no lo quiso aniquilar. Y lo dejó ahí en un lado y dijo: ¿sabes qué? Ejército, a esas vacas gordas que están por ahí, a las ovejas, tampoco las maten, nos las vamos a llevar para hacer sacrificios a Jehová. Pero ¿qué le había dicho Dios? Todo lo vas a destruir, a todos los amalecitas, todo lo que haya ahí. Pero Saúl no obedeció. ¿Y cuál es el pecado de Saúl? La desobediencia, ¿sí? Así que miren, dejó con vida al rey Agag, al rey de los amalecitas, y aparte dejó con vida a todas las ovejas, a las vacas, a los carneros gordos que había por ahí, todos los que le gustaron, todos los que estaban bien gordos, los que se podían comer y con los que se podían hacer sacrificios. Dijo: me voy a llevar estos para hacer sacrificio a Jehová. Pero Dios no le había dicho eso,
¿sí? Así que destruyeron todo lo que había a su paso, todo lo demás, destruyeron la ciudad, ganaron, ellos ganaron la batalla y terminaron. ¿Pero qué creen? ¿Quién creen que lo estaba viendo? Pues Dios. Dios, que todo lo ve, vio a Saúl que había desobedecido. La orden no era esa. Así que Dios le dijo a Samuel, dijo, el rey Saúl, al que yo había puesto por rey, ahora lo rechazo, ahora ya no lo quiero, me arrepiento de haberlo hecho rey. Imagínense, para que Dios hubiera dicho eso de Saúl, es que estaba molesto Dios, porque Saúl desobedeció a lo que Dios le dijo. Obedeció un tantito, pero no todo como Dios le había dicho. Acá vamos a poner al rey Saúl. Entonces Dios le dijo a Samuel, es que el rey que yo puse a Saúl desobedeció, no hizo como yo le dije. Y Dios se arrepintió de haber hecho rey a Saúl. Así que esa fue la consecuencia. Miren, quiero que entiendan esto. Se los voy a poner para este lado para que ustedes lo recuerden. El pecado es igual o trae consecuencias. Algo malo que tú haces trae consecuencias. No puede traer consecuencias buenas, siempre consecuencias malas. Entonces el pecado, cosa que tú haces en contra de Dios o que Dios no le agrade, trae consecuencias, ¿sí? Entonces el rey Saúl pecó. ¿Cuál fue su pecado? La desobediencia. ¿Por qué? Porque no hizo lo que Dios le ordenó, ¿sí? Así que fue Samuel, y dice la Biblia que Samuel oró toda la noche. Y él estaba muy afligido por lo que había hecho el rey Saúl. Y oró, y muy temprano en la madrugada se fue y lo encontró, porque ya habían ganado la batalla, y se fue. Y cuando se presenta delante de él, viene el rey Saúl y le dice, varón de Dios, bendecido eres, hemos ganado la batalla. Y sí la ganaron, ¿verdad? Con la ayuda de Dios la ganaron, pero ¿qué creen? Y le dijo Samuel, ¿acaso no te puso Dios como jefe del ejército? ¿Acaso no te puso Dios como rey del pueblo de Israel? ¿Por qué has hecho eso? Es que yo lo hice. Ya ganamos la batalla, ya destruimos a todos los amalecitas. ¿Y si lo habían destruido? ¿Sí o no? No obedeció como Dios le había dicho, ¿sí? De eso se trata esta clase, que tú entiendas lo que es la obediencia, que tú pongas atención a lo que Dios te dice, ¿sí? Pero ¿qué creen? El pecado del rey Saúl trajo una consecuencia. Dios lo rechazó, Dios ya no lo quería para rey. El rey Saúl tuvo una consecuencia muy fea. Si ustedes leen la Biblia, en el reinado del rey Saúl, dice la Biblia que el rey Saúl fue a una batalla. Y en esa batalla lo hirieron gravemente. Imagínense que le pudieron haber enterrado una espada o en el corazón muy cerquita si estaba sufriendo. Y en vez de que alguien más lo viniera a matar, dice la Biblia que él se mató solo. Sí, se suicidó solo para que nadie dijera, yo maté al rey Saúl. Esa fue la consecuencia de su pecado, por la desobediencia. Él se mató ya después de varios tiempo. Y ese mismo día que él murió, murieron 3 hijos de él. ¿Se acuerdan de Jonathan? De Jonatán. Él también murió ese día. Esas fueron las consecuencias de su pecado. Miren, en la Biblia, Dios, el pecado que el rey Saúl hizo contra Dios, Dios lo compara con algo diferente. El pecado de desobediencia con el pecado de adivinación. Y dice, ay, no es cierto, sí. El pecado de desobediencia es igual, los dos pesan igual. El pecado no es más chiquito ni más grande. Sí, el pecado por agarrar algo que no es tuyo es igual que lo que hizo el rey Saúl, ¿sí? Mentir es igual que lo que hizo el rey Saúl. Entonces, la desobediencia del rey Saúl, Dios la compara con el pecado de adivinación. ¿Qué es adivinación? Adivinación es cuando tú quieres hablar con un espíritu, con espíritus, y quieres que te digan el futuro, ¿sí? Esto es adivinación. Ay, yo voy con alguien, un adivino, y quiero que me diga qué va a pasar mañana o quién fue el que me hizo daño. Eso es el pecado de adivinación. Dios lo compara, la desobediencia, con el pecado de adivinación. ¿Y saben cuál otro pecado? El pecado de la idolatría. ¿Qué es idolatría? Cualquier cosa
que nosotros tengamos antes que Dios, que lo alabemos. A lo mejor no nos vamos a hincar a una vaca o a un animal o a una cosa, pero ¿saben qué? Le damos prioridad, le damos más tiempo que a Dios. ¿Saben qué puede ser un ídolo? Un Dios falso puede ser la televisión. Ay, hermana, sí, la televisión, porque le damos más tiempo que a Dios, porque nos levantamos y vamos y prendemos la tele. ¿Qué otra cosa? Una caricatura, un superhéroe, una muñeca, una foto de alguien que tenemos ahí en el cuarto y que llegas y le das besos y le cantas. Sí, no necesariamente te vas a hincar a ellos, pero la palabra de Dios dice ahí en Éxodo, donde vienen los 10 mandamientos en el capítulo 20, dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, ni los adorarás, porque yo soy tu Dios. Así dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos dioses hay? No hay más que nuestro Dios, ¿sí? Nuestro Dios es todopoderoso. Y este hombre, Saúl, no entendió, desobedeció. Ese fue el pecado que él hizo en contra de Dios. Entonces, ese pecado tuvo consecuencias, ¿sí? El reinado del rey Saúl fueron por 40 años. Fueron muchos. Él empezó su reinado con amor y con obediencia, pero después dejó que llegara la soberbia. ¿Saben ustedes qué es la soberbia? La soberbia es cuando eres altivo, cuando te creces mucho y ves a los demás ahí abajo. Ay, pobrecito, ¿sí? Ay, ese no sabe nada. Bueno, este rey Saúl dijo, quiso pensar como Dios, pero no le salió bien. Dijo, yo creo que Dios sí le va a gustar tantito, que al cabo del rato le pido perdón. No. Lo que dice la palabra de Dios así debe de ser. No podemos desobedecer a una sola de las palabras, porque Dios le dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué quería hacer Saúl con los animales? Sacrificarlos para pedirle perdón a Dios. Pero Dios le dice en su palabra, es mejor obedecer, ¿sí? Y luego dice, y el prestar atención, poner atención a lo que Dios te está ordenando, que la grosura de los carneros. ¿Por qué se trajo el rey Saúl a estas ovejas? Porque eran las más gordas, porque eran las mejores, ¿sí? Y quería hacer algo, o se las quería comer o quería hacer sacrificios. ¿Y qué creen? Terminando esto, que llega Samuel, le dice que por qué se oye por ahí vacas y nada más iba el ejército. Dice, es que el pueblo le echó la culpa al pueblo, a los que habían ido con él, a los 200,000 les echó la culpa. Pues que el ejército, el pueblo dijo, ay, mira qué bonitas vacas, y se las quisieron traer. Y también le perdonaron la vida al rey Agag. Pero Dios no les había ordenado eso. Pero ¿quién daba las órdenes ahí en el ejército que se había llevado Saúl? Pues él, el rey Saúl. Así que él tuvo la culpa. Aparte les echó la culpa, echó mentiras a Samuel, pero Dios ya le había dicho a Samuel qué es lo que había pasado, ¿sí? Aparte mintió, de lo que se habían traído, que no era bueno, mintió, ¿sí? Bien, ya comparamos el pecado que hizo el rey Saúl a los pecados que Dios lo compara, al pecado de adivinación y al pecado de idolatría. Pero ¿qué creen? No vamos a hablar nada más de lo malo, del pecado. Vamos a hablar de un gran ejemplo que tenemos en la Biblia de obediencia. ¿Y saben quién es? ¿Alguien sabe cómo se llama ese ejemplo que tenemos? ¿Sí han visto a este hombre en las ayudas visuales que tenemos en la escuela dominical? Este hombre es Jesús. ¿Sí? Siempre nos lo dibujan así para que nos recordemos nosotros. Jesús es nuestro mayor ejemplo en obediencia. ¿Saben? No lo digo yo. Sí, lo dice la palabra de Dios. Miren, ahí en el libro de Efesios 6:1 y en el libro de Filipenses te habla de que Jesús fue obediente hasta la muerte. No dijo fue obediente nada más en la adolescencia, sino hasta la muerte. Si ustedes lo quieren sacar ahí en su Biblia, es Efesios 6:1 y Filipenses 2:8, donde habla de que Jesús fue obediente. Él es nuestro mayor ejemplo de obediencia, ¿sí? ¿Qué queremos entender en esta mañana? Que si yo no quisiera que tú fueras como el rey Saúl. Todos vamos aprendiendo. Quiero que tú entiendas que el pecado, cualquier pecado trae consecuencias, ¿sí? A lo mejor no te va a pasar algo mañana o todo te va a ir bien, pero no quiere decir eso. Quiere decir que a lo largo, cuando pase el tiempo, ese pecado que tú hiciste, robar, mentir, matar, eso va a traer consecuencias, ¿sí?
Si tú no obedeces a tu padre y a tu madre, como dice la Biblia, trae consecuencias. Aunque te digan levanta ese zapato, sacúdelo antes para que lo acomodes y no llenes de tierra, tú dices, déjamelo acomodar. Ay, mamá, nomás está dando lata, mamá. Déjame lo pongo ahí. ¿Pero qué te dijo mamá? Lo vas a acomodar, pero antes lo vas a sacudir para que no llenes de tierra. Pero tú no hiciste eso. Eso es desobedecer. Así de chiquito es el pecado. También chiquito y grande es lo mismo. No se mide. Una pregunta. ¿Ustedes creen que el pecado de desobediencia, así como lo cometió el rey Saúl, es el mismo pecado ahora? ¿Sí? El rey Saúl desobedeció y yo desobedezco ahora. Ese es un ejemplo. ¿Es lo mismo? ¿Sí o no? Sí. Déjenme les digo que sí, el pecado no ha pasado de moda, ni se hace más chiquito ni más grande. El pecado trae consecuencias, así como antes, así como ahora, ¿sí? Y quiero que ustedes entiendan esto, quiero que Dios nos ayude a entender el obedecer. Porque como dice la palabra de Dios, ciertamente el obedecer es mejor. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto es lo que hizo el rey Saúl. Yo quiero que ahí, que donde están en su lugar. Bien, vamos a continuar. Ahí en sus expositores, los alumnos de 9, 10 y 11 tienen una actividad. Durante la clase tenían ustedes que responder unas preguntas, pero es muy difícil que ustedes estén escribiendo a la misma vez que están escuchando, ¿sí? Entonces, aquí hay unas preguntas que yo les voy a hacer y ustedes van a contestar. Yo les voy a dar unos pequeños segundos para que ustedes contesten. La primera dice, ¿a quiénes debía destruir Saúl? ¿Ya saben la respuesta? A los amalecitas. ¿Bien? 2. ¿Qué debía destruir Saúl? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Tantito o todo lo que Dios le dijo? Todo lo que Dios le había dicho. La gente y todo lo que ellos tenían. Así eran vacas, animales, todo en general. 3. ¿Por qué ordenó Dios que destruyera completamente a los amalecitas? ¿Por qué? ¿Por qué quería Dios que los destruyera? ¿Ya lo saben? Porque había atacado a Israel, porque antes les había hecho cosas malas y aparte porque era un pueblo despiadado, malo contra su pueblo Israel. Esa es la respuesta correcta, ¿sí? 4. ¿Cuántos soldados reunió Saúl para derrotar a los amalecitas? Yo les dije una cifra muy grande, no eran 1000 ni 2000, ¿cuántos eran? 200,000. 200,000. 5. ¿Cómo se llamaba el rey de los amalecitas? Un nombre bien chiquito. Agar. A-G-A-G. Agar. Así se llamaba el rey. 6. ¿Cómo desobedeció Saúl a Dios? ¿Qué hizo para desobedecer a Dios? 1. Le perdonó la vida al rey que no debía. Y 2. Tomó de las posesiones de los amalecitas que tomó, vacas, ovejas, y lo mejor que había ahí para hacer sacrificios, ¿sí? Esa es la respuesta. 7. ¿Quién enfrentó a Saúl por su desobediencia? ¿Quién ya sabía que él había desobedecido a Dios? ¿Cómo se llamaba ese hombre? Samuel, ¿sí? 8. ¿Qué excusa puso Saúl para no matar la parte del ganado? ¿Qué dijo? Vamos a hacer sacrificio a Jehová. Para eso los quería. Esa era la excusa de Saúl, ¿sí? 9. ¿A quién culpó Saúl por no destruir completamente el ganado? ¿A quién le echó la culpa? A los soldados, al pueblo que se había llevado. 10. ¿Qué pasó o qué consecuencia tuvo como resultado la desobediencia de Saúl? ¿Qué hizo Dios con él? No hizo exactamente algo ahí en ese momento, pero ¿qué dijo Dios? Lo rechazo, me arrepiento de haberlo hecho rey. Esa es la respuesta correcta. 11. Dice, ¿con qué compara Samuel o con qué compara la Biblia el pecado de desobediencia que hizo Saúl? ¿Con qué lo compara? Yo les dije 2, con el pecado de adivinación o con el pecado de idolatría. Es lo mismo ante los ojos de Dios. Pesa lo mismo, es igual de grande, ¿sí? Última. 12.
¿Cómo se sintió Dios cuando Saúl le desobedeció? ¿Cómo piensan ustedes que se habrá sentido Dios? Dios se arrepintió de haberlo hecho rey. Esa es la respuesta correcta. Esto es lo que le pasó a consecuencia de su pecado al rey Saúl. Y en esta hora vamos a terminar esta clase con una oración. Si ustedes la quieren hacer ahí en su casa donde están, ahí en su lugar, si quieren invitar a alguien más para que Dios nos ayude, porque obedecer no es fácil, ¿sí? El rey Saúl hizo algo grande. A lo mejor nosotros no vamos a ir a una guerra, no vamos a ir a pelearnos, pero el obedecer es difícil para nosotros en cosas pequeñas como las que nuestros padres nos dicen, porque dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Obedece a tu padre y a tu madre, y a veces es muy difícil, ¿sí? Pero con la ayuda de Dios, Él va a estar con nosotros para ayudarnos en cada cosa que nos ordene, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Terminando la oración, terminamos con esta clase. Padre Celestial, en esta mañana le damos gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta historia que ha sido compartida, Dios. Le pedimos que llegue a cada uno de los que están oyendo, Señor, ahí en su lugar. A cada uno de los que escucharon tu palabra, Dios, que esta palabra quede sembrada en sus corazones, que quede grabada, memorizada en su vida, Dios, en su corazón, para que cuando ellos sean grandes, Señor, puedan recordarla, puedan compartirla, Señor. Ayúdalos, Dios, a ser obedientes a cada momento, Señor, en cada lugar donde ellos estén, Señor. Que la obediencia sea mejor, Señor, que los sacrificios, como dice tu palabra, Dios. Ayúdalos en donde quiera que estén, cuídalos, protégelos, cúralos con su sangre preciosa, Dios. Se lo pedimos y le damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amén.